Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Y tal vez algunos de ustedes sepan, otros no, que este 24 de agosto se cumplieron 20 años de la degradación de Plutón. Lo recuerdan, ¿no? Una asamblea de la Unión Astronómica Internacional en la cual los astrónomos uruguayos, Julio Ángel Fernández y Gonzalo Tancredi, cambiaron la configuración de nuestro sistema solar. De eso vamos a estar hablando hoy, pero además vamos a conocer un trabajo científico que analiza los venenos de serpientes con el fin de mejorar los tratamientos antiofídicos y otras cosas más. Vamos a hablar sobre la química del dulce de leche y nos vamos a quedar también en Facultad de Química para presentar una investigación apoyada por Despegue Científico de PDCIBA que busca el desarrollo de métodos accesibles y económicos para detectar y diferenciar los tipos de mercurio en especies acuáticas y el impacto que esto tiene en nuestra seguridad alimentaria. Y en los videos de divulgación de Despegue Científico, ahora, Camila de Melo nos va a hablar del fenómeno de las surgencias en nuestras costas atlánticas que no solamente enfrían el agua en los meses de verano. Soy Camila y quiero contarte sobre un fenómeno que ocurre en nuestras costas denominado surgencias. Las surgencias ocurren cuando el viento sopla de manera persistente paralelo a la costa, generando junto con la rotación del planeta que el agua en la superficie se mueva hacia mar adentro. Así, agua de profundidad que es más densa se ve forzada a ascender a ocupar su lugar. Estos procesos han sido históricamente descritos durante el verano. Y en esa estación, las surgencias se caracterizan por llevar agua más fría hacia superficie. Entender cómo funciona este fenómeno y sus implicancias sobre la vida marina contribuye a conocer mejor nuestras costas. En nuestro estudio simulamos numéricamente las condiciones en nuestras aguas entre 1993 y 2020. Los resultados mostraron que las surgencias ocurren también el resto del año. Pero a diferencia del verano, en otoño y primavera, el agua que sube no es necesariamente más fría. A veces es incluso más cálida. El agua que asciende genera turbulencia, remueve organismos, nutrientes e incluso contaminantes que están depositados en el fondo. Además, los retiene en la superficie y los transporta de una región a otra, e incluso hacia mar adentro. Todo esto impacta en el ecosistema de distintas maneras. Por ejemplo, vimos que en zonas de retención ocasionadas por las surgencias se concentra la flota pesquera, sugiriendo una relación que aún no ha sido completamente explicada. El estudio de las surgencias en sí, como de sus implicancias en la retención y distribución de organismos, es importante para comprender mejor estos procesos en un contexto de cambio climático. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIBA que promueve la consolidación de nuevas trayectorias académicas en Uruguay. Y ustedes vienen viendo a lo largo de varios programas de Sobre Ciencia, y de hecho lo que vieron hace unos instantes, la variedad de investigaciones que están cobijadas dentro de esta plataforma de Despegue Científico. Hoy vamos a hablar de algo que combina investigaciones químicas, pero que tiene como objetivo fundamental la salud humana. Y no voy a decir más, prefiero que lo cuenten nuestras invitadas. Quiero saludar a Fiorella Iaquinta y a Alicia Moyo, bienvenidas ambas, del área de Química Analítica, de Facultad de Química de la Universidad de la República. Simplemente hablamos de peces, de la pesca, mejor dicho, que consumimos cotidianamente, y de la presencia de un elemento químico que puede ser dañino para la salud, que es el mercurio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, ¿qué problema tenemos con el mercurio? ¿O podemos tener si aparece el mercurio en la pesca que consumimos? ¿Yo? No, bueno, el mercurio es un metal tóxico, ¿sí? Es de las sustancias que tienen mayor relevancia lo que tiene que ver con el estudio porque trae problemas, su exposición trae problemas a la salud, sobre todo en el sistema nervioso central. Y bueno, entonces hacer un monitoreo justamente de este metal resulta relevante. Particularmente lo que sucede con el mercurio es que es un metal que está en todo el ambiente y tiene una movilidad impresionante por su forma química, se puede mover por todos lados. Entonces eso hace todavía más necesario tener que evaluarlo.
Y bueno, y un poco es nosotras lo que estamos tratando de hacer. Para el ser humano puntualmente, justamente lo que tiene que ver con la pesca y con los frutos de mar, suelen ser la exposición principal, porque en el agua se dan unos procesos particulares, que igual la dejo a Alicia que explique un poquito de por qué todavía sigue siendo más relevante y por qué estamos haciendo ahora esto en particular. ¿De qué manera llega ese mercurio a lo que pescamos y después consumimos? Claro, generalmente el mercurio, ¿verdad?, que se puede encontrar en los sedimentos, los microorganismos que estén allí, lo pueden transformar y entonces lo van a consumir los moluscos, todos los microorganismos, ¿verdad?, que estén a nivel de los sedimentos. Eso después vendrán otros peces o otros... En el marco de la trama trófica. Exactamente, Exacto. o sea, se va magnificando en lo que es la cadena trófica. Entonces se va acumulando en cada uno de esos organismos y bueno, y a lo largo de la cadena trófica se biomagnifica, ¿sí? Y ya a último momento, digamos, lo que son la parte de la cadena trófica, la parte más alta, donde es el ser humano que va a consumir esos pescados o, bueno, también los camarones también, que era lo que estábamos trabajando. Bien. Antes de seguir, aclarar que no es que no haya hoy métodos para verificarlo. Lo que pasa es que son complejos y no todo el mercurio tiene la misma biodisponibilidad o nos va a afectar de la misma manera. Exacto. Hasta ahí, bien. Perfecto, Está. sí. Sí, justamente el proyecto del despegue es a lo que apunta, que existen distintas formas de cómo se puede encontrar el mercurio. Para hacerlo fácil, es de la forma orgánica y la forma inorgánica. Y la forma orgánica es la que se suele acumular en los tejidos y en la cadena trófica y es también la más nociva. Entonces, puntualmente lo que nosotras estamos tratando de desarrollar en el marco de este proyecto es poder determinar lo que le decimos las especies. Diferenciar esto, que es lo orgánico, que si bien es nocivo, no es tan nocivo como lo orgánico. Y el proyecto en sí es lo que estamos tratando de hacer, justamente determinar las especies de mercurio. A partir de estas investigaciones, ustedes no solo están elaborando un método eficiente, sino que además puede ser más económico y también más fácil de realizar. Sí, en realidad, o sea, nosotros hacemos como que dos determinaciones, ¿verdad? O sea, lo que se hace es determinar el mercurio total y a su vez también eso se hace mediante un tratamiento que es donde se elimina la materia orgánica, ¿verdad? Es un tratamiento que es asistido con microondas. Y después lo que se hace es un tratamiento más suave, en el cual lo que se hace es una extracción. En el primero se hace lo que se llama una digestión total de la muestra, ¿verdad? En el otro lo que se hace es un tratamiento más suave, una extracción, en el cual se extraen ambas especies y se hace esa determinación. Siempre nosotros lo que determinamos es el mercurio inorgánico, ¿sí? O sea, hacemos el total, después hacemos el inorgánico, y finalmente mediante la diferencia podemos conocer cuánto es el mercurio orgánico. Bien, la practicidad de este método puede permitir, por ejemplo, escalarlo, digamos, al bajar los costos y hacerlo más sencillo, poder realizarlo en mayor escala y tener un control más cercano de lo que el día de mañana cuando se aplique llega a nuestras mesas. Sí, sí. Es lo que estamos evaluando. Cuando hablamos eso, más que nada de la química analítica verde, tratamos de que sean métodos más amigables con el ambiente, que reduzcan costos, pero no solamente económicos, sino que, por ejemplo, energéticos, los desperdicios, toman en cuenta como varias cosas la química analítica verde, y dentro de lo que nosotros tratamos, a veces no se puede, porque es una realidad que a veces no se puede, es justamente también mejorar esto. Dijiste algo y me interesa detenerme en el concepto. ¿Qué vendría a ser la química analítica verde? Bueno, es una rama dentro de la química analítica, ¿sí? Que lo que hace justamente es tratar de buscar métodos que sean más amigables con lo que respecta al ambiente. Entonces buscamos disminuir lo que tiene que ver con costos energéticos, con el uso de ciertos reactivos, sustituir ciertos reactivos, generar menos residuos, y eso es algo que tratamos de hacer bastante frecuentemente dentro de nuestras investigaciones. A modo de ejemplo, lo que ella te está diciendo de la digestión total, que es destruir todo, se suelen utilizar ácido súper concentrado. Nosotros hicimos un estudio de que en vez de súper concentrado puede ser un poco más diluido, de forma de que no sea, que el residuo que generamos no sea tan abrasivo, tan O sea, es amigable al inicio y al final del proceso, tanto en la demanda previa
como en los residuos, los descartes Sí. que se generan después del proceso. ¿En qué está hoy? ¿Cuáles son los últimos resultados que han tenido? ¿Cómo va esta investigación? Bueno, últimamente lo que hemos logrado fue precisamente mediante esa extracción poder trabajarla en distintas concentraciones de reactivos, de tal forma de poder hacer una extracción que permita hacer el contenido total de mercurio, ¿verdad? O sea, que se logre romper todo ese mercurio orgánico y poder determinarlo todo como mercurio inorgánico. Y después pudimos hacer una más suave, con la que pudimos sacar solamente el inorgánico. Y lo que tuvimos de esos resultados, primero lo pudimos aplicar en materiales de referencia, de tal forma de estar seguros que lo que estamos obteniendo son los valores que tienen que ser. Y después eso fue aplicado a algunas muestras de corvina, dentro de las cuales se pudo establecer la proporción de cada uno de esos componentes. Bien, no está obviamente en la función de esta etapa de la investigación una alerta sanitaria, pero esas corvinas con las que trabajaron estaban más o menos bien. No, estaba muy bien. Claro, Sí. Sí. porque ya que están, Sí. Sí, No, para Claro. nada. O sea, todo lo que se trabajó en ese trabajo vinculado al despegue, todo perfecto, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del contenido de mercurio. Si esto avanza bien, como parece que sigue, el día de mañana se logrará un modelo a escalar, ¿no? Una serie de procedimientos y bueno, acá está nuestro resultado, esto se puede empezar a aplicar. ¿Es escalable? ¿Ustedes lo ven, por ejemplo, que podemos tener un diferencial a futuro? Sabemos que estas investigaciones llevan tiempo, como para decir, bueno, trasladamos esto del laboratorio de facultad a los laboratorios encargados en el área de salud pública, de la DINARA, supongo, para decir, bueno, ¿este trabajo nuestro está cuidando la salud de todos de acá a un tiempo? Bueno, Como poder yo creo que se puede. Creo que hay otra forma de analizar lo que nosotros estamos haciendo, que es determinar el orgánico y el inorgánico. O sea, nosotros viste que estamos haciendo diferencia. Separándolos, Tenemos claro, el total, claro. le hallamos el inorgánico y por eso sacamos el orgánico. A nivel de otros, no digo que Uruguay porque realmente no lo sé, no quiero decir nada, pero a nivel de otros lugares lo que hacen es determinar las dos cosas. Mercurio total, digamos. No el total, no le precisan hacer el total. Ah. Entonces yo creo que si bien es verdad que puede ser menos costoso, porque creo que sería menos costoso, capaz que prefieren hacer el que ya determina todo. la ventaja, Sí, que tiene este método es que nosotros, al poder hacerlo por diferencia, no necesitamos usar estándares del componente orgánico de mercurio, que ese es altamente tóxico. Entonces, eso es un beneficio para quien, o sea, bueno, para el ambiente ni que hablar, pero aparte también para quien lo está trabajando, de que no se expone a un compuesto tan extremadamente tóxico. La ciencia siempre es movida por la curiosidad. Sí. ¿En qué momento se les presentó esta línea? ¿Qué pasó, qué vieron o qué leyeron? Que dijeron, acá hay un área que no solo les interesa, sino que además va a ser buena para todos. ¿Cuál fue el momento clic? Y todo lo que sea relacionado con lo que son productos de consumo, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando nosotros iniciamos este proyecto fue a nivel de pesca artesanal, ¿verdad? O sea, todo lo que está asociado a lo que es la población y población que puede llegar a ser vulnerable, ¿verdad? Porque consume más esa cantidad, más cantidad de pescado, como que bueno, todo eso, ¿verdad? Cuando lo podemos combinar lo que es aportar en la ciencia y que eso repercuta en un buen producto que pueda ser empleado por la sociedad, ahí está como que el mayor incentivo, ¿verdad? De que lo que se pueda estudiar, que le pueda servir a la población. Buenísimo. Fiorella, Alicia, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Esperamos el final del proyecto para volver a contar cómo salió todo. Muchas Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. Gracias. Cerramos este bloque, volvemos enseguida aquí en Sobre Ciencia. En el año de su 40º aniversario, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia.
Seguimos haciendo sobre ciencia aquí en TV Ciudad. Es el turno de recibir a Alexandra Perrone con algo muy dulce. ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andas, Gustavo? Muy bien. Bueno, siempre hablamos de esto de la ciencia de nuestro día a día, la ciencia de la vida cotidiana, y vamos a seguir hablando de la ciencia en la cocina. Hace unas semanas presentábamos la química del pan. Exacto. Y hoy vamos a hablar de la química del dulce de leche. Qué rico el dulce de Está el leche. pan con dulce de leche. Perfecto, Sí, muy bien. queda bien. Bueno para la merienda. Sí, bueno, estas son líneas de investigación que vienen llevando adelante el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Y bueno, y es muy interesante porque digo, no solamente nos explican lo que pasa en lo que hablamos cuando, bueno, en la cocción de varios alimentos, sino en este caso también las líneas de investigación. En esta primera parte del informe, nosotros hablamos con Sol Seco y con Alexander López, que los explican qué pasa cuando hacemos dulce de leche, qué procesos químicos hay. Bueno, ellos son integrantes de este departamento y nos cuentan esta primera parte del informe. Bueno, el dulce de leche, un producto muy tradicional acá en Uruguay, esconde una química muy compleja. Cuando hacemos dulce, lo que utilizamos es leche, como ya lo dice el nombre, le agregamos azúcar de mesa, también se suele agregar bicarbonato de sodio. Estos ingredientes, la función que cumplen, bueno, la leche principalmente nos da todos los ingredientes principales que van a reaccionar cuando esta mezcla se pone al calor, ¿sí? Las proteínas de la leche y los azúcares de la leche, principalmente la lactosa, son los que reaccionan entre sí, ¿sí? Para formar ese color característico del dulce, esa estructura también característica, ¿sí? Y el bicarbonato de sodio lo que ayuda también colabora un poco en la textura y sobre todo en el desarrollo de color, ¿sí? Cuanto más bicarbonato se le pone en general, lo que hace es que disminuye un poco la acidez de la mezcla y esto hace que el color sea más oscuro. Entonces, regulando la cantidad de bicarbonato, se puede regular también el color que tiene el dulce y también la textura del mismo. Esta mezcla química entre el azúcar de la leche y las proteínas de la misma necesita calor para que se pueda dar. Aquí tenemos nosotros lo que es la preparación de dulce de leche, donde ya se le ha agregado los ingredientes como el azúcar, la leche y el bicarbonato. Si podemos ver, esta reacción se va dando a temperatura de 100 grados Celsius, que pasa de un color blanco a uno marrón debido a las reacciones de Maillard. Para hacer esto un poquito más rápido, nosotros podemos agregar una base fuerte que acelera la reacción. Si agregamos esta base, vamos a ver que el cambio de reacción ocurre rápido. Y esto se debe que la reacción es favorecida a pHs más altos. Una vez que ya se obtiene el producto final, esto se le deben hacer unos análisis como la composición nutricional para verificar que tenga el contenido de grasa y proteínas correctos según la legislación vigente. También se le hace análisis de propiedades ópticas como el color, esto para ver el grado de avance de la reacción. Se le hacen análisis de aromas para ver los aromas característicos que tiene el producto, que deben ser de dulce de leche. Y al final, durante este proceso de elaboración, ver cómo los componentes influyen en la textura final del dulce, ¿verdad? Vemos que tenemos diferentes tipos de dulces, unos más firmes y otros más blandos. Está muy interesante, además es un producto que consumimos regularmente en todos los hogares, pero poco sabíamos de estas explicaciones, ¿no? Bueno, y una de las cosas que nos decía Alexander era esto de, bueno, la cocción del dulce de leche, ¿no? Que lleva su tiempo y que también depende de cuánto tiempo se hace el dulce de leche, cuánto tiempo está cocinándose, el tipo de textura, ¿no? Porque está el dulce de leche que más cremoso, firme, claro, más el cremoso, repostero, que es un poco más sólido. El repostero, sí. ahí va. Y bueno, eso tiene que ver con el tiempo de cocción. También nos explicaba que en la industria, para que tenga más cuerpo el dulce de leche, se le agregan algunos productos, por ejemplo, algunos tipos de goma que están validados, obviamente validados para como alimentos, sí, para consumo humano. Sí. Pero que también para darle un poco más de esa forma que igual encontramos variedades a la hora de comprarlo, ¿no? Pero bueno, está esto de la gente que hace dulce de leche casero y esto es lo lindo. Y también, bueno, hay muchas cosas que podríamos dejar para otros informes sobre ciencia, que es estos procesos que ocurren en los alimentos cuando se cocinan, ¿no? Cuando se juntan las proteínas con los azúcares, con el calor. Bueno, da para otro programa, para explicarlo bien. Pero en realidad, bueno, ellos hablan, lo mencionaron y lo van a seguir mencionando, que es esto de
la reacción de Maillard, que es esto que pasa con los alimentos cuando se cocinan, esto que hace que las papas fritas tengan ese reborde doradito, la carne sellada. Bueno, esto todo tiene una explicación científica mucho más detallada, pero bueno, es lo que ocurre cuando se cocinan los alimentos. Y bueno, y ahora sí vamos a hablar específicamente de las líneas de investigación. ¿Qué hacen en el laboratorio con el dulce de leche? Que es lo que a veces uno se pregunta, no solo explicar qué pasa químicamente cuando uno hace dulce de leche, sino qué hacen ellos en el laboratorio, qué investigan con el dulce de leche, y eso nos lo explica la investigadora Yara Reyes. Lo vemos y yo me despido hasta la semana que viene. Nos vemos. Entonces nosotros en el laboratorio, nuestra línea de investigación se centra en realizar distintos tipos de dulce de leche. Entre ellos está el dulce de leche sin y con hidrólisis lactosa, donde hidrolizamos este carbohidrato para personas que son intolerantes a la misma. Además, realizamos dulce de leche con distintos pHs, el cual retrasa y ayuda a favorecer la reacción de Maillard para que este se haga en menores tiempos de elaboración, y con distintos grados de sustitución de concentrados sólidos que utilizamos revalorizando subproductos lácteos y se lo incorporamos a este dulce. Acá le podemos mostrar la premezcla del dulce de leche. El frasco contiene el dulce de leche a 40 minutos de su elaboración y ya acá tenemos el dulce de leche final. Como podemos ver, la distinta coloración viene dada por el desarrollo de la reacción de Maillard. Nuestro grupo de investigación utiliza esta máquina que es conocida como Thermomix. Ella funciona como una paila de las industrias lácteas, donde funciona con agitación automática y hace que la leche, a medida que se va evaporando, no se pegue en las paredes del recipiente. Acá le podemos setear el tiempo que queremos, la temperatura y el grado de agitación. El dulce de leche suele demorar entre 2 a 3 horas dependiendo de la premezcla inicial que nosotros partimos. Si le agregamos más sólidos, demora menos en estar pronto el dulce de leche. Si le agregamos menos, puede rondar entre 3 horas y media. Pasamos de la química del dulce de leche a hablar de otro tipo de química y en otro centro de investigación. ¿Cómo andas, Daniela? Bienvenida. Muy bien, gracias. Sí, otro centro de investigación y otro rubro de la química. Claro, otra aplicación del conocimiento químico. Perfectamente. No, vamos a hablar en realidad de algo que tiene mucha historia en Uruguay, en realidad tiene mucha trayectoria en la historia de la investigación científica, que es la generación, en principio, de sueros ofídicos. ¿Cómo es que se llama, digamos, técnicamente, de algún modo, a esas sustancias que son como antídotos que neutralizan el caso de que una persona haya sido mordida por una serpiente, ¿no? Este suero es lo que se da como antígeno. ¿Por qué digo que tiene mucha historia? Porque en Uruguay ha habido durante muchos años producción de estos sueros en el país para administrar justamente como antídoto. Y hasta hace un tiempo, solamente porque ya en este momento no se fabrica más, porque bueno, los avances en los requerimientos, sobre todo a nivel de infraestructura que se necesita para producir un fármaco que después se inyecta, bueno, le han ganado a las infraestructuras que hay en determinados centros de investigación con pena. Pero eso no quita que igual se siga investigando, y en este caso lo que vamos a presentar justamente es un informe sobre una investigación del veneno de una de las 2 serpientes que generan más mordeduras con problemas, ya saben, de serpientes venenosas que generan la mayoría de las mordeduras en Uruguay, que son la crucera y la yarará, pero hoy vamos a hablar de la yarará en particular. La gente muchas veces, incluso en el campo, las confunde, ¿no? Les dice del mismo modo, pero son 2 especies distintas que voy a tener que leer porque, como todas las especies, son complejas. Los nombres científicos tienen su vuelta. Es el Botrops alternatus, es la crucera, que no es la que vamos a hablar hoy, el Botrops pubescens, que es la yarará, que sí es la que es el objeto de estudio de este trabajo de Víctor Morais y Beatriz Berzaín, investigadores del Instituto de Higiene, que, bueno, están trabajando en esto. Y para preguntarle, bueno, ¿por qué estudiamos este veneno y qué están haciendo? Hablamos con Víctor Morais, que además es investigador de la Facultad de Medicina, que nos contó esto en la primera parte del informe.
Para la mayoría de las personas el veneno es como algo malo y extraño, como unas sustancias medias raras, pero en realidad son toxinas que en el caso de los venenos zoofídicos son proteínas. Y son proteínas que en realidad lo que hacen es alterar procesos fisiológicos, o activar o bloquear. Las toxinas de estos venenos son del tipo hemotóxicas, generan alteraciones de la coagulación. Básicamente lo que son muy similares a nuestros factores de coagulación, solo que nuestros factores de coagulación se activan cuando vos tenés una herida, se activan en ese momento y te generan el tapón y te cortan la hemorragia. Estos venenos te inyectan en el resto del organismo y lo que hace es consumir esos factores de forma desordenada, entonces vos quedás sin factores de coagulación y propensos a una hemorragia. Otra cosa que tienen son proteasas, por ejemplo, que digieren otras proteínas. Por eso estos venenos generan alteraciones de la coagulación y un daño muy pronunciado en el miembro afectado donde te muerde la serpiente. ¿Por qué estudiamos los venenos entonces? Tienen dos fines. El fin principal es saber cuáles son los mecanismos de acción, cómo afecta a las personas para tratar de lograr mejores tratamientos y sobre todo desarrollar mejores sueros antiofídicos, que es el fármaco con el cual se neutraliza el veneno. Estudiar esos procesos fisiológicos de que generan, también podemos encontrar algunas moléculas que podrían ser de interés biotecnológico, ¿no? Sobre todo en el área de salud humana o animal. Lo que pasa es que el ejemplo más clásico de un fármaco que derivó de veneno de serpientes es el captopril. El captopril es un fármaco muy usado para la hipertensión arterial y derivó de una serpiente muy similar a la nuestra, una prima de la nuestra, de Brasil, de Botor jararaca, que encontraron un péptido en el veneno, que ese péptido bajaba la presión arterial de las personas que eran afectadas por el accidente, que eran envenenadas con este veneno. Empezaron a purificar, encontraron ese péptido y a partir de ahí se desarrolló un péptido sintético que hoy es el captopril, ¿no? Entonces de ahí derivó uno de los fármacos más conocidos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Como todo en la generación de conocimiento, Daniela, siempre hay más de un plano, ¿no?, de lo que uno cree ver a primera vista. Exacto, y en este caso no es un veneno, no es siempre malo, también puede generar nuevas sustancias que puedan tener un fin benéfico, un fin útil. Pero bueno, por supuesto lo que queremos... Más allá del suero. Más allá del suero en sí mismo, claro, ¿no? Pero bueno, justamente para preguntar qué resultados obtuvieron de este estudio, o sea, qué se sabe hoy más del veneno de la yarará. Hablamos entonces con Beatriz Berzaín, investigadora también del Instituto de Higiene y en el caso de ella de la Facultad de Ciencias, que nos contó los resultados. Bueno, nuestro trabajo con el veneno implicó principalmente tratar de identificar los principales componentes del mismo. El principal resultado que tuvimos fue la identificación de lo que nosotros llamamos todo el conjunto de proteínas que componen el veneno. El veneno viene a ser la secreción salival de una glándula especializada que tiene la serpiente, y entonces allí tenemos muchísimos componentes. Y el interés que tiene la ciencia en estudiar estos componentes es más allá del valor funcional que tienen, porque fueron diseñados para ayudar a la serpiente en su alimentación. Nosotros vemos en ellos potenciales para desarrollar posibles fármacos. Bueno, el principal resultado fue que si bien se parece a muchas otras serpientes parecidas, tenemos componentes que son propios y eso nos da pautas para nuevas investigaciones. Los componentes más prometedores se dividen en distintas categorías según la actividad. Principalmente son enzimas, o sea, una enzima es una molécula que acelera una reacción química específica y por lo tanto a través de estas actividades nosotros podemos darle muchos usos. No solo para la medicina podrían ser útiles, sino también en la biotecnología, en procesos industriales se utilizan muchas enzimas y por lo tanto allí tenemos
un pool, podríamos decir, una gran población de posibles descubrimientos para mejorar la vida de los seres humanos. Uno de los principales focos de estudio es buscar antídotos, o sea, agentes que bloqueen la acción, porque cuando el veneno ingresa dentro de un organismo produce mucho daño. Entonces, las principales líneas de trabajo son buscar buenos neutralizantes. Al estudiar y caracterizar el veneno de nuestra serpiente, de la yarará, nosotros tenemos la posibilidad de ver frente a otros antisueros que se llaman así, lo que neutraliza el veneno, la posibilidad de ver cuáles son los más adecuados para nuestros accidentes ofídicos. Todo esto solamente hablando de la yarará, Daniela. O sea, mirá si habrá cosas para investigar y conocer. Por ¿no? supuesto, Sí. por supuesto. Y bueno, y retomando un poco lo que decía al inicio, ¿no? La producción de suero ofídico en Uruguay tenía una larga trayectoria hasta que, bueno, determinadas condiciones de infraestructura que suponen mucho dinero para bueno, poder efectivamente tenerlas y tener las aprobaciones de salud pública, por ejemplo. La aprobación de salud pública no están en este momento, por eso incluso tampoco hay un serpentario del cual se pueda, o sea, ¿qué es un serpentario? Es un lugar dentro de un laboratorio confinado donde hay... Claro, de cría de serpientes para obtener veneno. Exactamente, bueno, esto no hay en este momento, pero lo hubo y sería interesante poder volver a contar con esta herramienta que por supuesto también es para la ciencia. Gracias, Dani, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Hace 20 años, el 24 de agosto de 2006, una votación entre algunos centenares de profesionales de la astronomía de todo el planeta Tierra cambió el mapa del sistema solar. Y lo cambió para siempre. Hace 2 décadas y días, 2 científicos uruguayos llevaron adelante una moción a través de la cual, y luego de varios días de discusión, la Unión Astronómica Internacional modificó la discusión, la definición de lo que era un planeta y tuvo como víctima más conocida a el siempre recordado explaneta Plutón. Ahí estuvo, junto con Julio Ángel Fernández, Gonzalo Tancredi, y que ya nos visitó este año, pero le pedimos que volviera porque nos interesaba mucho detenernos en esta fecha. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Bueno, gracias por recordar el aniversario. Exactamente. Lo que pasa es que para la astronomía de Uruguay es más que el maracanazo. Sí, sin duda fue una repercusión internacional, mundial, no solo en ese momento, hasta el presente, digamos, que todavía lleva a que me hagan entrevistas o consultas, digamos, sobre eso, porque es un tema que sigue estando presente. Claro, además, uno puede tomar, digamos, lo burocrático y anecdótico, ¿no? De una definición, de cambiar un concepto y a partir de ahí decir, bueno, estos cuerpos celestes ingresan en esta categoría y estos otros en otra. Pero atrás de esto hay muchos años de estudio. Acá hablamos de objetos que pertenecen al cinturón de Kuiper, al cual Julio Ángel Fernández venía estudiando, creo que desde los 80 o desde los 70 en Europa. Vos sos parte de una tradición astronómica uruguaya donde los cuerpos asteroides y cuerpos menores son objeto de estudio y marcando conocimientos a escala planetaria. Sí, mi tesis de licenciatura fue sobre el origen de Plutón y de su satélite Caronte, dirigida por Julio y fue del año 1989. Claro. O sea, en eso me quiero detener. Vamos a charlar un buen rato sobre lo que fue esa asamblea de la Unión Astronómica Internacional y lo que pasó. Pero que no nos quedemos en la anécdota, porque atrás de todo esto hay décadas de conocimiento acumulado y décadas de conocimiento acumulado en nuestro país o por gente nacida acá. Te digo, sí. Julio trabajó mucho en Alemania y en Europa, pero entre un lado y el otro ustedes construyeron una base teórica que hizo que esto fuera sustentable.
Es así, digamos, o sea, la propia definición de planeta es el producto de la acumulación de conocimiento internacional sobre lo que es el origen, la evolución y la situación actual del sistema solar. Trata de resumir eso, digamos. Hasta ese momento, por lo que yo entiendo, y por algo estaba en el orden del día de la Unión Astronómica discutir la definición de planeta, había una definición que tal vez no era acabada o se daba de hecho. No existía una definición científica del término planeta. El término planeta viene de la época de los griegos, hace referencia a astro errante, a astro que se mueve con respecto a las estrellas, pero nunca llegó a haber una definición precisa, científica. Entonces, cuando ocurren sobre la década de los 90 y principio del 2000, el descubrimiento de varios objetos en esa región donde estaba Plutón, en la región que llamamos transneptuniana, y cuando en el año 2003 en particular se descubre un objeto que inicialmente parecería ser más grande que Plutón, ahí se planteó la pregunta de, bueno, si consideramos a Plutón un planeta, este objeto que es más grande también tendría. Pero estábamos convencidos que no iba a ser el único del tamaño comparable a Plutón. Y ahí entonces que surge la duda de qué es un planeta en el sistema solar o qué es un planeta en el universo. Ahí se empieza a trabajar sobre alternativas a la definición del término planeta. Tenemos por ahí una placa que vamos a ver porque está bueno lo que decís del tamaño. Uno no siempre ve comparado el tamaño de Plutón, por ejemplo, con la Tierra y con la Luna. Si la tenemos por ahí, ahí tenemos el sistema solar y uno puede ver con claridad que Plutón es mucho más chico que todos los demás planetas. Claro, dos cosas. Además que consideramos planetas hoy. Dos cosas. En el sistema solar podemos agrupar a los planetas en dos grandes categorías, en dos grandes grupos. Los planetas interiores, terrestres, rocosos, como la Tierra, como Venus, como Marte y Mercurio, o los planetas gigantes, gaseosos, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y Plutón estaba dentro de los gigantes, de hecho más allá de Neptuno, pero en una zona en la cual, en ese momento era el único objeto pequeño. Entonces era dentro de los gigantes, pero de los pequeños. Y aún más chico que el resto de los planetas. Ya desde su descubrimiento en 1930 y las investigaciones posteriores, y en particular lo que yo decía, cuando analizamos el origen de Plutón y sus satélites, sabíamos que era algo diferente al resto. Bueno, tan diferente que requirió una nueva definición y una nueva categoría de objetos en el sistema solar. Hoy sabemos perfectamente que tenemos 8 planetas, pero planetas enanos, que es la categoría a la que pertenece Plutón, hay 5 con nombre, ¿no? O sea, hay 5 catalogados como planetas enanos. Okay. Pero en esa región transneptuniana debería haber, hay objetos que podrían entrar dentro de la categoría de planeta enano, según dio justamente la definición esta que se aprobó en el año 2006. De hecho, hace ya unos cuantos años atrás, publicamos con una colega uruguaya, Sofía Fabre, un artículo que se titulaba ¿Quiénes son los enanos del sistema solar? Y ahí encontrábamos que había quizás una quincena, una veintena de objetos que podrían entrar dentro de esa categoría, pero que nunca se ha terminado de catalogar y de clasificar, de pasar a esa categoría. Gonzalo, dijimos que en esta asamblea de la Unión Astronómica Internacional del año de agosto del 2006 se había puesto ya en el orden del día la decisión de generar un acuerdo para que hubiera una definición de planeta. ¿Había una moción oficial, digamos, entre comillas? ¿Había? Sí, claro. Sí. El Comité Ejecutivo de la Unión Astronómica Internacional, o sea, el órgano de conducción, había conformado un comité que elaboró una propuesta y que contaba con el aval del Comité Ejecutivo. Esa propuesta, básicamente, lo que decía era que todo cuerpo redondo, todo cuerpo cuasi esférico que orbite el Sol iba a ser considerado como un planeta. Por lo tanto, Plutón iba a entrar o mantenerse entre la categoría de planeta, al igual que otros nuevos objetos. Y ahí es cuando a nosotros nos surge un poco la controversia y la duda, digamos, porque con esa definición, analizando los objetos que hasta el momento llevábamos descubiertos, entendíamos que iban a haber decenas de planetas en el sistema solar, por lo menos en ese momento más de 15, 20 y quizás en el futuro varias decenas más. Entonces ahí fue que
con Julio, digamos, nos planteamos un cuestionamiento. No es el concepto de planeta que nosotros veníamos estudiando como un objeto que había cumplido un papel, un rol en el origen y evolución del sistema solar, diferente a los objetos más pequeños, que llamamos los cuerpos menores del sistema solar. O sea, habían evolucionado más avanzado, habían logrado acretar o acumular una masa mayor, habían logrado limpiar su región de movimiento, su región de influencia de otros cuerpos más pequeños, y entonces ahí fue que dijimos, bueno, vamos a proponer una redacción alternativa a esa propuesta oficial que venía de la Unión. Ese limpiar del que hablas tiene que ver, entre otras cosas, con la masa, ¿no? Exactamente. Celeste, la capacidad de atraer a los demás objetos pequeños. De atraerlos y acumularlos o expulsarlos. Y hay una placa más que vamos a ver ahora que es bien ilustrativa del tema. Ahí está el tamaño. Plutón es más chico que la Luna, y si bien las órbitas son distintas, perfectamente en esa definición de planeta, uno hasta puede terminar metiendo a la Luna. Que también y bueno, es que también en esa propuesta oficial había toda una discusión, porque tenemos que tener presente que la razón de tamaños entre la Luna y la Tierra es bastante particular. O sea, la Luna es un satélite muy grande para su planeta principal. Y eso ha llevado a que entender el proceso de formación de la Luna y la Tierra sea algo complejo, digamos, y requiere una explicación especial. Pero sí, como tú decías, Plutón es hasta más chico que la Luna, pero no es... Y hasta más chico que varios de los satélites. La Luna no es el satélite más grande del sistema solar. Tenemos los satélites galileanos de Júpiter, que también son de tamaño comparable o aún mayor que la Luna. En definitiva, ustedes entienden que no están cómodos, empiezan a hablar con sus pares, no sé si sorpresivo o no sorpresivamente, se empiezan a encontrar con gente que les dice, te la llevamos, si presentan una propuesta no parece mejor la de ustedes, y se arma algo que bien puede ser una especie de revolución en la Asamblea, ¿no? Sí, o sea, lo primero fue esas circunstancias que vivimos los investigadores o los científicos de nuestra región. Por una situación económica, estábamos hablando del año 2006, apenas después de la crisis, apenas podíamos tener dinero para poder viajar, entonces compartimos un apartamento con Julio. Y en una de las noches que estábamos cenando, le digo a Julio, vamos a escribir una propuesta alternativa. Y ahí nos pusimos a redactar, armamos una propuesta, se la presenté a Julio, la presentamos, y ahí empezamos a conversar y encontramos que nuestra propuesta tenía mucha mayor receptividad que lo que venía. ¿Qué es lo que ocurría? Que también por una tradición que quizás en eso nos separamos o nos diferenciamos con respecto a otros, para nosotros... hacer una propuesta alternativa y salir a buscar adhesiones era algo natural. Lo hacíamos en nuestra actividad social, ya sea universitaria o de militancia político-social. Pero otra gente decía, no, bueno, si esto venía propuesto por digamos, el Poder Ejecutivo, claro, por el Comité Ejecutivo, el oficialismo, dejémosla correr y ya está. Y nosotros dijimos, no, vamos a hacer algo alternativo, y bueno, ahí empezó todo ese movimiento que deriva primero en una asamblea exploratoria, en la cual abrumadoramente, en forma mayoritaria, apoyaron nuestra moción, y nos convocan a tratar de llegar a una redacción conjunta. Y eso también fue una instancia muy interesante, porque estábamos reunidos con un colega italiano y yo, que éramos los representantes de ese grupo, conjuntamente con todo el Comité Ejecutivo de la Unión Astronomía Internacional, que era el que defendía su propuesta, y nosotros diciéndole, nosotros tenemos el respaldo de la Asamblea. O sea, claro, la propuesta nuestra es la que tiene que terminar surgiendo de acá. Y bueno, después de varias conversaciones llevamos a la propuesta y terminamos ese 24 de agosto votando en la Asamblea. Algo que quizás para la comunidad científica no es muy usual, pero bueno, era la forma que teníamos de resolver un diferendo que había. Sí, esa es la instancia de la... Estamos en Praga,
Claro, tenemos el voto. Exactamente. Acá. Ese papel amarillo que tiene. Bueno, el tema de Pluto y demás es muy divertido, ¿no? Pero, ahí va, ese papel amarillo que está ahí, bueno, que tiene por ahí debemos andar Julio y yo levantando. Ahí estábamos votando afirmativamente la propuesta. La herramienta de la degradación de Plutón. Exactamente. ¿Qué se aprende de todo esto, Gonzalo? Porque yo me imagino que para mucha gente, como vos decís, aprendieron tal vez esta gimnasia que ustedes llevaban de acá, ¿no? Bueno, prepararse para una asamblea, juntar voluntades, hacer mociones y juntar firmas. ¿Y ustedes qué aprendieron de esto? Por una parte, yo creo que, como te decía, para mí esta propuesta resume en conocimiento que tenemos sobre el proceso de origen y evolución del sistema solar. Trata de resumir eso, digamos, en esta categorización. Lo otro es que para la ciencia clasificar los objetos es una forma de avanzar en el conocimiento científico. Nos permiten distinguir que esto no es lo mismo que esto. La biología está muy acostumbrada a hacerlo, la zoología, digamos, todas esas ramas que clasifican en especies, en familias, etc. Para nosotros es, bueno, planetas enanos, cuerpos menores, o también podríamos hablar estrellas, etc. Y después, o sea, yo creo que deja como aprendizaje, bueno, tratar de reducir o resumir en una serie de definiciones el conocimiento que tenemos. Y después el ejercicio más, como diríamos, democrático, de que discutiendo se pueden o llegar a acuerdos o llegar a mayorías amplias que adopten una definición de acuerdo a lo que era el conocimiento en ese momento. Y después lo otro fue la repercusión posterior que tuvo todo esto, o sea, nadie se lo esperaba en ese momento. De hecho, hace cuestiones de unos pocos años atrás, 2018 creo que fue, se cumplieron los 100 años de la Unión Astronómica Internacional. Y se hizo un simposio hablando de las historias de la... Y esta asamblea fue la asamblea que tuvo mayor repercusión mediática, con mayor cantidad de medios de prensa siguiendo el tema. Se destacó, digamos, como una asamblea inusual de un ámbito que generalmente toma definiciones, pero, por ejemplo, las definiciones típicas. Bueno, la duración del día a partir de ahora es tal porque hubo una reducción de la rotación de la Tierra. Y hablamos de milisegundos. Claro, de milisegundos. O se adopta una convención para la definición del patrón de tal cosa. O sea, entonces, era algo diferente a tomar una resolución de este tipo. Gonzalo, brevemente, dos temas para redondear la conversación, porque no quiero que te vayas sin preguntarte por dos cosas. Una de ellas tiene que ver con febrero del año que viene, la posibilidad de ver a pleno un eclipse anular de sol desde una porción de territorio uruguayo. Sí, el 8 de febrero va a haber un eclipse anular de sol. Un eclipse anular se da cuando hay una alineación entre el sol, la luna y la Tierra. Entonces la luna se interpone, pero no va a tapar completamente al sol, sino va a quedar en el momento del máximo un anillo del disco solar iluminado, o sea que podemos observar. Eso se va a poder observar desde gran parte de la provincia de Buenos Aires y después acá en Uruguay, desde la costa atlántica, a partir de Maldonado, Rocha, se va a poder apreciar ese fenómeno. Y justo va a ser una hora muy apropiada, cercana al mediodía, en mitad del verano. Protector solar y capaz que no tanto. Bueno, no, sin duda digo, sí, y tampoco se puede hacer una observación directa. Claro, sí. Pero lindo para la época turística, un buen momento para llegarse a La Paloma. Estaremos programando algunas actividades sobre la zona. Y 2029, el año internacional de los asteroides, porque vamos a tener un asteroide que va a pasar muy cerca de la Tierra. Sí, el año 2024 la Asamblea de las Naciones Unidas declaró 2029 como año internacional de la concienciación, ese es el término que utilizaron, sobre asteroides y la defensa planetaria. Porque el 13 de abril de ese año, el asteroide Apophis va a ser una aproximación a la Tierra bastante inusual, quizás. Se va a aproximar a tan solo 32.000 kilómetros. Para que se hagan una idea, eso es menos que la distancia que están los satélites geoestacionarios, que están a 36.000, y se va a poder observar por algunas horas a simple vista.
algo que muy pocas veces, sí, muy pocas veces le va a pasar. puede llegar a observar un asteroide a simple vista. Lamentablemente no lo vamos a poder observar desde Uruguay por las condiciones de la hora de observación, pero sí se va a poder observar desde África y Europa. Así que se están haciendo una cantidad de actividades más con la idea de tomar conciencia justamente sobre el riesgo que significan los asteroides y el impacto. Así que Asteroides 2029 va a ser un momento de una gran cantidad de actividades, como lo fue también en el año 2009, el Año Internacional de la Astronomía. Gonzalo, muchas gracias. No te voy a preguntar de asteroides porque ya hicimos esa nota cuando fue la misión DART y le invitamos a la gente a que busque en YouTube lo que fue Sin duda. El trabajo impresionante. Y bueno, y ahí seguimos trabajando, digamos, en ese tipo de misión. Ahora se viene la misión ERA, que en octubre, noviembre se acerca lo que decimos a la escena del crimen, porque vuelve al asteroide impactado por DART a tratar de ver qué quedó, qué pasó exactamente. Bueno, habrá que volver a conversar. Siempre dispuestos. Gonzalo Tancredi, muchas gracias por acompañarnos y cerramos nuestro programa de hoy. Nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.